Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página exitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Qué gusto de veras poder saludarles, poder estar aquí con ustedes nuevamente. Donde quiera que te encuentres, te mandamos un súper saludo. Así es, estamos súper contentos de poder compartir ese tiempo con ustedes. No es igual así cuando pensamos que, tú y yo nada más aquí hablando, ¿no? Lo que nos hace feliz es pensar que ustedes nos están escuchando. Así es, y de veras que a toda la gente que escucha este programa, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, aquí en la estación de radio, en tu casa, en la oficina, en el auto, en Facebook, en YouTube y en todos los diferentes medios sociales también que puedes escuchar este programa. Compártelo con otras personas, ayuda a otras personas a que puedan tener esta información, porque creo que es de gran valor y les puede transformar su vida, no solamente personal, pero también familiar. Y eso es lo que vamos a hablar esta semana. Quiero que pongan mucha atención porque vamos a hablar de una fe familiar. ¿Qué tan importante es tener un mismo pensamiento todos conforme a lo que creemos? Y hay gente que tiene fe en muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de una fe familiar enfocada obviamente en Dios. Pero ¿cómo puedes lograr eso? Porque no todo el mundo nace creyendo en Dios. O sea, Sí. De hecho, nadie nace creyendo en Dios, sino que es influenciado por alguien en creer en algo o en alguien. Así es, y como aquí, el chiste aquí es como la fe es personal, tenemos que escoger a Jesús, cada miembro, no naces, como tú dices, dentro del Evangelio, y solamente somos responsables para nosotros mismos en cuanto a tomar esa decisión. Pero sí hay cosas que podemos hacer, obviamente, para tanto en el matrimonio, animar a nuestro esposo o esposa a caminar en la fe, igual como con nuestros hijos, en especial con nuestros hijos. Tenemos responsabilidad ahí para guiarlos a los pies de Cristo y no nada más aceptar a Cristo, así decir, ya soy salvo, pero caminar en fe en su vida diaria. Así es. Y una vez que ahorita está haciendo su vida diaria, poder caminar, porque una persona que no tiene fe es que no tiene esperanza. Entonces, y hay diferentes tipos de fe. Y ahorita te voy a comentar la más importante, pero hay gente que tiene mucha fe en uno mismo. Sí, dice, yo tengo fe de que voy a salir adelante. Y eso es bueno, tener fe en uno mismo. O sea, no debemos de tener ese concepto de que, no, yo no soy nadie. Cristo es todo en mí. O sea, entiendo el concepto atrás de eso, de que estamos diciendo que Cristo es nuestra esperanza, nuestro todo, pero claro que puedes tener fe en ti, en cómo trabajas, en cómo, o sea, creer que puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer. Eso es muy importante. Pero esa no es la fe que Dios busca. Es parte de tu fe, pero no es la fe que Dios busca. Luego tenemos fe en otras personas. Yo tengo fe en mi papá que me va a ayudar. Yo tengo fe en mi mamá. Yo tengo fe en el maestro. Yo tengo fe en el presidente, yo tengo fe en el quién sabe qué, yo tengo fe en el pastor, yo tengo fe en el doctor. Y luego hay gente que tiene, y esa fe también es buena porque crees en la gente, o sea, puedes creer en la gente, pero es diferente porque te puede decepcionar. ¿Sí? Entonces la fe que ponemos en otras personas nos decepciona. Entonces por eso no debemos de poner nuestra fe total. Podemos tener como que creer lo mejor de la gente. Y eso es parte de fe, ¿sí? Porque yo creo lo mejor de la gente. Puedes ver algo en la persona que otros no pueden ver. Por ejemplo, hay gente que de repente va a pedir un trabajo y el jefe le dice, ¿sabes qué? No te conozco, pero tengo fe en ti. Yo creo que eres una buena persona que me puede ayudar. O sea, puede ver algo que no está viendo él mismo ahorita en el momento, pero lo cree y eso anima a la otra persona a decir, ok, no voy a defraudar, ¿no? Entonces, aún en lo natural, la fe activa, ¿verdad? Las cosas. ¡Tilín! El primer tilín de la semana, sí, es una fe activa. Y ahorita vamos a ir a un versículo que les va a encantar que tiene que ver con eso. Y voy a terminar con el otro tipo de fe, porque está en sí mismo, está en otras personas, está una fe en cosas. Si yo tuviera esto, si yo nomás lograra llegar a tal lugar, o tuviera esa casa, o yo tuviera esa carrera, o yo tuviera tanto dinero. Y entonces eso hace que la gente tenga un concepto de que las posesiones tienen más valor. Entonces, si te estoy entendiendo, es porque aún la gente que no son espirituales o no tienen creencias
en Dios tienen fe. Claro, claro, todo el mundo tenemos una fe en algo o en alguien. Y de hecho mucha gente que aunque no conoce de Dios, de repente se le va a la fe, o sea, se le va a su esperanza cuando se decepciona de uno mismo, ¿verdad? Que, por ejemplo, te voy a decir algo, un jugador de fútbol que tiene fe que puede lograr llegar a las ligas mayores, a la selección A, no sé, ¿no? Sí. Y es muy bueno y es todo, pero de repente tiene un accidente o se lastima la rodilla y ya no puede seguir, su fe se desmorona, ¿no? Su fe se pierde. La persona que tiene fe en alguien más, también cuando algo sucede y se defrauda, entonces pierde su esperanza. Y las cosas también, cuando obtienes las cosas, te das cuenta que no tienen más valor que el valor que tienen. O sea, una computadora sirve para una computadora para hacer cosas, pero no te puede dar más. Y el dinero te puede ayudar a hacer ciertas cosas, pero no te puede dar esa felicidad. Entonces, ¿cuál es la fe realmente que Dios busca o que nosotros debemos de tener? Que es fe en Dios. Porque la fe en Dios es una fe que no defrauda. La fe en Dios es algo que puedes continuar creyendo toda tu vida y Dios dice que Él nunca nos va a fallar. Ahora, hay que aprender a creer en Dios. Esa es otra cosa. Sí, pero quiero ir a un versículo que yo creo que les va a gustar mucho porque habla de lo que tú hablabas hace rato, amor, de una fe en acción. Dice en Santiago 2, 17, 18, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea, una fe que no tiene acción está muerta. Y luego dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ves a un hermano o un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengan un buen día, abríguense mucho y aliméntense bien. Pero no le dan ni un alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Entonces, Dios nos muestra que cuando nosotros tenemos fe, lo se demuestra. Ya sea fe en ti, ya sea fe en alguien, ya sea fe en una cosa, se demuestra. Pero tener fe en Dios también se demuestra. Y entonces, aprender a creerle a Dios es un proceso. Porque Dios es una persona y tienes que aprender a conocer a esa persona para poder creer en Él. Y podemos fomentar ese tipo de fe en nuestras casas, ¿verdad? Yo sé que hay muchas diferentes situaciones. Hay personas que gracias a Dios, toda su familia son creyentes y están como por lo menos partiendo del mismo base, ¿no? Diciendo, ok, creemos en lo mismo, pero luego hay situaciones cuando solo hay una persona en la casa que es creyente o cristiano o cristiana. Y todo el otro, su pareja, sus hijos, no. Entonces, pero aún así, ellos pueden andar en una fe activa, ¿verdad? Que va cambiando el ambiente de su hogar. Sí, es muy importante aprender eso porque cuando no tenemos esa fe activa, entonces como que la familia o las personas solamente caminan por hacer las cosas todos los días. Entonces vamos a ver algo interesante el día de hoy, porque vamos a ver diferentes puntos que tenemos aquí, que te los voy a nombrar rápidamente y los vamos a ir viendo durante la semana, pero para tener una fe familiar, ¿sí? Obviamente tienes que tener una fe personal. Sí. Y esa fe personal, si lo puedes poner como un punto número 1, es poder ser una buena representación de Dios. Entonces el reto más grande que tenemos en la familia es que nosotros conozcamos a Dios primeramente para que podamos creer en Él, para podérselo mostrar a los demás. Pero hay veces que venimos de un trasfondo donde realmente no conocemos de Dios, no conocemos a Dios y no hemos aprendido a tener fe en Dios. Entonces es difícil porque dices, bueno, me acabo de pasar, tengo 3 hijos, tengo estos problemas, tengo estas situaciones. La verdad, aunque yo digo que tengo fe, pues realmente no se ve, porque no está puesta en acción. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es cómo tú personalmente y tus hijos, tu familia, si eres soltero también lo puedes aplicar. Puedes aprender a tener una fe familiar, una fe auténtica en Dios. Y que donde quiera que vayas, tu fe contagie a otros. Y por eso lo pusimos como familiar, porque puede ser familia de una familia, ¿no? Papá, mamá, hijos. Pero también puede ser tu familia, tu papá, tus hermanos, o sea... Fuera de tu ya estás más grande, ¿no? Abuelos, tus tíos. Tus abuelos, tíos. O en tu trabajo, a lo mejor es parte de tu familia que convives todos los días con ellos. Sí. O tu iglesia. Entonces, donde quiera que vayas, tú puedes experimentar la fe que vamos a platicar de Dios para que puedas tocar otras vidas. Como una fe colectiva.
tilín, 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 segundo tilín, así, una fe colectiva. También tiene mucho poder. Tiene muchísimo poder. Sí. Entonces, no es lo mismo que estar solo que estar acompañados. De hecho, ¿a poco no lo hacemos si las mujeres, ay, voy al baño, no, ¿me acompañas? Sí. O sea, quiere ir acompañada. Y luego, oye, voy a ir a la tienda, ¿me acompañas? Sí. Oye, voy a ir a esto, oye, siempre quiere decir como que si vas acompañado, te sientes mejor. Sí. Bueno, quiero decirte que independientemente si una persona te acompaña o no, Dios siempre está contigo. Dios nos promete que Él está con nosotros, pero tenemos que saber que está con nosotros. O sea, tenemos que aprender por qué dice Dios que está por nosotros y ver cómo se activa. Porque te voy a decir algo interesante. Dios es fe en sí mismo. O sea, dice, yo soy el que soy. ¿Sí? O sea, no hay otro nada afuera de mí. O sea, Dios no necesita fe para creer en algo. Dios es fe en ese sentido. Entonces es algo muy interesante. Vamos a hacer una pausa, no te vayas. Regresamos. Estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos aquí hablando de la fe familiar. Que qué importante es, se llama esta serie. Y nos quedamos en el punto número 1, amor, que voy a comprar. Son 7 puntos. Y uno es ser una buena representación de Dios. Y ahorita vamos a aprender cómo poderlo ser. Luego, el número 2 es demuestra una fe real. Ese es muy importante. Ahorita lo vamos a platicar también. Oración familiar y por tus hijos. O sea, tener una oración familiar. Compartir tu fe hablando. También es muy importante. Y eso contagia a otras personas. Identidad. O sea, poder desarrollar la identidad en nuestras vidas y en nuestros hijos. Y en los miembros de la familia. Sí, y no enfocarnos en lo que hacen. Qué difícil es esto, sino en lo que son. Sí, o sea, como que somos muy, muy dados a enfocarnos en lo que la gente hace, lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero sabemos que es más importante enfocarnos en lo que somos. Sí. Y vamos a también hablar de eso. Y luego, ten conversaciones espirituales. Es otro punto importante. Lo tenemos como punto número 5 aquí. Pero ten conversaciones interesantes. La mayoría de la gente no tiene esas conversaciones en las familias. Es saber cómo te fue, o la película, o el Facebook, sí, o sea, todas las cosas, menos cosas espirituales. Cuando el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y aún más, dice la palabra, den oportunidad para servir a sus hijos y date oportunidad para servir tú. Es otra forma de poder experimentar una fe familiar. Y una fe activa. Y una fe activa que podamos estar compartiendo juntamente con otros, ayudando a otros, porque te voy a decir, la fe es contagiosa. Así como el miedo es contagioso, la fe es contagiosa. Sí. Y cuando uno tiene miedo, dice, ay, ¿para qué? ¿Por qué? Es que vi a un señor que está allá afuera y oye, ¿me acompañas al carro? No, ve tú. O sea, como que transmites el miedo, ¿sí? O fíjate que me tomé esta agua y me dolió el estómago. Ay, no, yo ya no me lo voy a tomar porque te da miedo, ¿no? Cosas que suceden así. No camines por esa calle porque el otro día me salió una persona y... Sí, el temor definitivamente es contagioso. Contagioso. Pero también la fe es contagiosa. Y eso es algo que debemos de aprender. ¿Por qué no compartir más fe o vivir más en fe para que otra gente sea contagiada por ello? Y la fe lo que trae es esperanza y gozo. Cuando alguien tiene fe, como que tu cara se ilumina, como que tus pensamientos cambian y como que hay luz, ¿no? O sea, en lo que estamos haciendo. Entonces, muy importante. Y por último, es que preparemos a nuestros hijos, y yo creo que eso es importante, para la vida. Quizá nuestros padres no nos prepararon a nosotros para la vida. Y para la vida puede ser cuando nuestros hijos salen de la casa y empiezan a ir a la universidad, o puede ser cuando empiezan a trabajar, o que se van a otro estado, que se van no sé, cuando ya están mayores, 18 años en adelante. O sea, tenemos 18 años normalmente, o sea, puede ser más, puede ser menos, que podemos evaluar y ver si la fe de nuestros hijos, si pudimos contagiar a nuestros hijos de la fe que tenemos. Y luego tener esas conversaciones valientes con ellos cuando están en ese punto de salir, es prepararlos como tocando temas difíciles que tal vez no quieres tocar, ¿no? Pero para ver dónde están sus creencias, porque ya a esa edad ya sus creencias están formadas. Así es. Y cuando salen de nuestra casa es cuando enfrentan toda la influencia más fuerte de otras ideas, de otras personas,
Y tienes que evaluar si están firmes o no, como que, y si están listos, y abrir esas conversaciones para que hay transparencia entre tú y tus hijos. Pero vamos a tocarlo más adelante. Así es. Oye, amor, y yo quiero hablar un poquito, antes de hablar del paso número 1, que es ser una representación de Dios correctamente. ¿Cómo puedes ser una representación de Dios si ni siquiera conoces a Dios? Entonces yo creo que ese es el primer punto, que nosotros como personas, individuos, y si eres padre, bueno, pues como jefe de familia o como mamá de la familia, creo que tu fe debe ser muy importante, el que tú puedas tomar la decisión de decir, quiero conocer a Dios. Sí. Sí, y hay gente que dice, no, yo no me quiero acercar a la iglesia porque bla, bla, porque es que son así, son asado. No, es que mi tía era cristiana y no, hombre, la conocieras, pero ¿cómo era? Bueno, quizá recibió la oportunidad de conocer a Cristo en el sentido de recibió su perdón, hizo una confesión de fe, así se llama, de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que le ha perdonado sus pecados, pero eso no tiene nada que ver con cambiar su forma de pensar. O sea, son pasos diferentes. Entonces yo te quiero dar la oportunidad, tú quien me estás escuchando, que te des la oportunidad de conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios no quiere decir que tengas que ser amigo de Dios. Es tu decisión. Hay gente que conoce iglesias, hay gente que conoce al pastor, hay gente que conoce al tío que es cristiano, pero no significa que en verdad conozcas de Dios o conozcas a Dios. Cuando alguien conoce a Dios personalmente, empieza un reto. Sí. Porque Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para tus hijos, para tu familia, pero Dios es Dios. O sea, no es un ser humano como nosotros, es un ser infinito, es un ser lleno de sabiduría, es Él. O sea, no hay otra persona más incompleta que Dios mismo. Entonces nosotros cuando queremos como entender quién es Dios, tenemos que verlo de la forma que Él es, no de la forma que nosotros creemos que Él es. Y a veces nosotros formamos ideas de quién es Dios, por lo que nuestra abuelita nos dijo, por lo que escuchamos en la televisión, por lo que el maestro en la escuela dijo, ¿sí? Aún por lo que nosotros leímos alguna vez o escuchamos. O te voy a decir cuál es el más difícil, por lo que hemos visto que ha pasado en nuestras vidas, y la gente dice, es que fue Dios. ¿Sí? Entonces hay mucho dolor atrás de la gente para poder creer en Dios. Entonces me quiero ir, no sé si tengas algo que decir ahí, amor, pero... Pues también hablando de ese tema de tomar esa decisión, ¿no? De tener fe y ser la persona en tu casa con fe, que quiero dar esperanza también a algunas personas que sienten, ay, soy la única o el único en mi casa que cree en Jesús y ¿qué puedo ser yo? ¿No? Entonces quiero decirte que tú y Dios ya son mayoría, ¿no? Con Dios todo es posible. Así es. Solo Él necesita solo una persona para hacer sus maravillas, por decir. Si vemos en la Biblia, buscaba a un hombre o una mujer con fe para ya cambiar el mundo, ¿no? En toda la Biblia vemos eso. Entonces tú y Dios son mayoría. Y ten esperanza en eso en cuanto a tu familia. Así es, y la palabra dice, mañana lo voy a comentar, porque se nos está acabando el tiempo hoy, pero que Dios nos da una medida de fe. O sea, ya hablamos que cuando uno nace en esa vida, uno tiene fe en algo, ¿no? Esperanza en algo, pues si lo quieres poner de esa manera. No es lo mismo la fe que la esperanza, pero la fe da esperanza. Ahora, pero hay gente que dice, ok, yo quiero tener fe en Dios. Bueno, para poder tener fe en Dios, necesitas tener una fe sobrenatural. Y esa fe sobrenatural no se compra en Walmart, no se compra en alguna tienda, sino es un regalo de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o decidimos que Él sea nuestro Señor y Salvador, empieza un proceso de crecimiento de fe. Dice que hay una semilla, que hay una medida que Dios nos da de fe. Y esa fe, esa medida, que es igual, yo creo que en todos, nomás empieza a crecer y conforme la alimentes, dice que la fe es como un grano de mostaza, que va creciendo y que se convierte en el árbol más grande de la hortaliza y que da mucha sombra a otros. Entonces, cuando nuestra fe crece, puede proveer protección, bendición, ánimo, descanso, no nomás a nuestra vida, sino a todos aquellos
que están alrededor nuestro. Entonces, ¿por qué no querer ser alguien así? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es conocer a Dios. Entonces, yo te quiero animar que ahí donde estás escuchando, a lo mejor tú estás en ese momento y dices, bueno, yo he escuchado de Dios, he hablado de Dios, creo que conozco a Dios, pero realmente no he experimentado a Dios. A ese ser sobrenatural, todopoderoso, lleno de sabiduría y todo eso. Entonces, ¿por qué no hacemos el paso número 1? Que es rendir nuestras vidas a Dios. Porque no puedes conocer a Dios íntimamente y creer en Él si no crees que Él es mayor que tú. Porque hay gente que dice, Dios existe y todo, pero yo voy a hacer lo mío. Entonces tú estás diciendo, pero Dios no me puede ayudar a mí, yo me tengo que ayudar. El primer conocimiento de Dios es tener temor de Dios. Y temor de Dios es simplemente reconocer que Él es más grande que nosotros. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no decimos, Señor, a lo mejor ahí donde tú estás, en el carro, en tu casa, en tu cama ahí escuchando este programa, pero simplemente dile, Señor Jesús, yo quiero conocerte, quiero aprender de ti, quiero saber quién eres. Y si tú realmente eres Dios, muéstramelo. Y te doy mi vida, te pongo mi vida delante de ti para que tú me lleves al propósito que me has llamado a cumplir. Y creo, hoy decido creer, porque creer es una decisión, que tú eres el Hijo de Dios y que quiero vivir una vida que te agrade a ti. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, por todas las cosas que he hecho, que no han sido las mejores, pero dame, Señor, entendimiento y revelación. Dame de tu Espíritu Santo para que podamos tener una relación nueva y yo aprender quién eres tú, porque yo seguro sé que tú sabes quién soy yo. Así que, Señor Jesús, aquí estamos y vamos a empezar este viaje juntos. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y esa oración tan sencilla, si fue de tu corazón, tú acabas de empezar una relación nueva con Dios. Y eso es lo que la Biblia dice que es nacer de nuevo. Y ahí es donde todo comienza. Entonces mañana vamos a hablar de cómo una vez que empiezas a conocer a Dios a través de este proceso que acabas de hacer, puedes empezar a hacer una representación de Él. Así que nos escuchamos mañana. Que Dios te bendiga. Bye bye. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.